Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Con ustedes este programa El beso de la paz y la justicia, inspirado en la Biblia y para compartir con usted un mensaje del cielo, un mensaje de Dios. Estamos bendiciendo nuestro país en este tiempo. Hay dificultades, hay cosas que entendemos, otras que no. No voy a juzgar nada de política, simplemente me preocupa el tema o me ocupo del tema espiritual, porque el tema espiritual está conectado al cielo y cuando las cosas se conectan al cielo mejoran notoriamente. El tema está en que todos nos conectemos al cielo. No tiene mucha fuerza cuando están conectados gente muy aislada. No obstante eso, Dios puede con un hombre hacer mucho. Esa era la promesa que le había hecho a su pueblo en el Antiguo Testamento, que un hombre valía por 1000, que dos valían por 10.000. Bueno, creemos que Dios todavía obra de esa manera. Seguramente usted comprenderá que las circunstancias en Argentina obligan a pensar de que estamos necesitando cierto grado de sabiduría en los dirigentes que a veces queremos observar y no los podemos distinguir. Y tengo una palabra de la Biblia que quisiera compartirle para que usted vea cómo Dios ve. Seguramente ha escuchado hablar de que en Israel hubo hace 3000 años un rey muy famoso que se llamó Salomón, que era un hombre muy sabio, y de ahí, de su nombre, Salomón, salió la palabra, la expresión, mejor dicho, un juicio salomónico, por un juicio que él tuvo que hacer entre dos mujeres. Y la expresión, hacer como el juicio salomónico, es conocido en todos los ámbitos, porque es una manera de resolver asuntos difíciles, como lo fue en aquella circunstancia y de acuerdo al contexto que se vivía entonces. No voy a contar la razón de ese juicio, pero aquel hombre, Salomón, escribió varios libros y en la Biblia hay algunos de ellos. Por ejemplo, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Son de su autoría. Y en el libro de Eclesiastés, que se sabe que fue el último libro que escribió, donde ya era un hombre bastante mayor y estaba reflexionando sobre la vida que él había vivido. En el final de sus días, Salomón comenzó a cometer algunos errores que le resultaron, que le dieron como fruto una situación particular muy triste, muy lamentable. Él va a dejar varios herederos, pero no va a ser los reinados de sus hijos todo como él hubiera esperado y hubiera deseado, producto de los errores que él cometió. En el libro de Eclesiastés, sin embargo, en esa etapa de madurez y de reconocimiento de errores, Salomón va a escribir lo siguiente. Escuche con atención porque lo vamos a aplicar a la vida argentina hoy. Usted dirá, algo tan viejo. Mire, es notable lo que dice este texto, que le ruego lo escuche con atención. Está entonces en el libro de Eclesiastés, así se llama, capítulo 9, verso 13 en adelante. Dice así: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande.
una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella una gran grey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, acá está Salomón, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Bueno, acá hay para sacar, mire, es una naranja grandota que uno le exprime, le sale jugo. Así tiene este texto para sacar. Interesante porque está hablando de una ciudad, para que usted entienda el entorno de esto. En el pasado, hace 3000 años, existían naciones, había imperios más que naciones. Y las ciudades que eran independientes, que no estaban bajo ningún imperio, generalmente tenían un gobernante o un rey y se llamaban a sí mismos ciudades-estado. En realidad, en la historia les llama ciudades-estado. Eran pequeños, pero se autopertenecían entre todos ellos, se defendían entre ellos, y algunas ciudades llegaron a tener murallas y a tener un rey, y perduraban en el tiempo defendiéndose del ataque de los enemigos. Bueno, acá menciona el caso de una ciudad que fue atacada por un ejército fuerte, la asedia, y dice que levantó contra esa pequeña ciudad grandes baluartes. Eso da a entender que era una ciudad amurallada, y la levantan grandes baluartes para pasar por sobre la muralla, pero en ella hay un hombre pobre. La condición de aquel hombre era pobre, con lo cual, como pasa en todos los tiempos, al hombre pobre no se lo considera. Será pobre porque no sabe qué hacer, le faltará sabiduría, no sabrá trabajar, no sabrá defenderse, como ocurre muchas veces que en la sociedad condenamos a la gente que es pobre, pero no sabemos la circunstancia por la cual esa persona tiene pobreza. Ahora dice acá, había un hombre pobre, pero sabio, el cual, ese hombre pobre, libró a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de ese hombre pobre, pero él era sabio. Vio, Argentina no es un país amurallado. Tenemos las fronteras nuestras, tienen muchas brechas, se mete de todo por nuestras fronteras. Nos vivimos acusando y vivimos viendo cómo los políticos se acusan unos a otros de que la droga entra por acá, de que fulano permite la droga por allá. Bueno, esto pasa en un país donde tenemos muchas debilidades y hay muchos ataques, no necesariamente de una nación, sino de armas diabólicas que manejan intereses totalmente particulares y egoístas, ambiciosos, que no le importa el bien de la gente, sino el propio bien. Pero ahí se levantó en aquella ciudad un hombre pobre, pero sabio. Y yo pensaba en esta combinación. Nos acordamos en Argentina de algunos gobernantes que tuvimos en el pasado que nunca se enriquecieron gobernando, que llegaron a ocupar cargos muy importantes, pero respetaron con su honestidad totalmente las posibilidades que tenía al estar ocupando un cargo y tener disponibles muchas cosas a su mano. Jamás se les ocurrió
por su honestidad, apropiarse de lo que era del bien común. Hombre pobre, pero sabio. Yo quisiera ponerme de acuerdo con todos los que siguen en este programa, que hasta el mes de septiembre, usted, cada uno de los que escucha, yo me comprometo también, estemos orando por nuestro país y pidiéndole a Dios que aparezcan hombres pobres y sabios. Y cuando digo pobres no digo que estén en la miseria, no, digo hombres que no hacen ostentación de lo que tienen, ni tienen la ambición de llenarse de dinero. Los hombres pobres aquí representarían en la actualidad los hombres que no tienen una ambición desmedida, sino solamente vivir cada día, hacer que sus hijos estudien, hacer que su casa tenga una vida digna, nada de ostentación, pero llenos de sabiduría, con capacidad de salvar a su familia de cualquier circunstancia, siempre usando la honestidad. De aquel hombre nadie se acordaba, pero fue el salvador de la ciudad contra un ejército poderoso que asediaba la ciudad. Esto dice la historia de Salomón. Bueno, estamos buscando hombres pobres, no ambiciosos en Argentina, que procuren el bien de todos. Ahora, voy a hacer ahora una comparación espiritual, porque en lo espiritual la riqueza no se mide con dinero, en lo espiritual la riqueza no se mide con posesiones, la riqueza no se mide con la cantidad de casas que tiene una persona o la cantidad de vehículos. En lo espiritual la riqueza es el amor que hay en la persona y su capacidad de entregarse y dar su vida por los demás. En lo espiritual es así, las reglas son totalmente distintas. El primer gran mandamiento en la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto es el primer gran mandamiento, es decir, Dios te quiere a ti, me quiere a mí, relacionado con Él. Y para esto quiere que lo conozcamos en la intimidad personal, es decir, estando a solas, buscarlo a Dios a solas, hablar con Él a solas, sin que nadie necesariamente se entere. Justamente Dios se agrada de los que le buscan en secreto. Bien, este es el principio. La relación con Dios produce la primer y la gran riqueza espiritual. Pero el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí estamos en el gran dilema que tenemos hoy para encontrar gente que cumpla este segundo gran mandamiento de Dios: amar a los demás de la misma manera que se ama a sí mismo. Fíjense que Dios no pretende que amemos a los demás y nos aplastemos nosotros. No. Dios quiere que estemos a pleno, con fuerza, bien alimentados, fortalecidos en la mente, con conocimiento de las cosas, pero atendiendo a las necesidades y tratando de que no sobresalir con lo que tengo, con lo que soy, sino ubicándome al nivel de las personas, y cuando tengo que servirle, inclusive tratarlos como si fueran superiores a mí, a mi persona. Esto se llama humildad desde el punto de vista espiritual. El hombre trata la humildad diciendo: es el que no tiene nada. Es una persona humilde. A los humildes hay que ayudarlos. Entonces inventamos la palabra solidaridad. ¿Y sabe qué es la solidaridad? Es un acto de desprendimiento momentáneo para ayudar a fulano o ayudar a sultano que la está pasando mal. No digo que esto esté mal, digo que está bien. Y oportunamente por ahí se nos conmueve el corazón y ¡boom! Y tal vez damos un dinero o ayudamos materialmente a alguien que la está pasando bien. Alguna vez a alguna persona se le ha quemado la casa en Paraná, me recuerdo, y tengo una de mis hijas que era compañera de trabajo de una mujer que se le quemó la casa,
Toda la escuela donde ellos trabajaban acudieron a darle a aquella mujer, terminó teniendo algo mucho mejor de lo que tenía. Y fue solidaridad de la gente. Y eso está re bueno. Pero el tema está que en la vida común, normalmente el amor no se expresa de esa manera, sino que tal vez estamos esperando que a alguien le vaya muy mal para ayudarlo. Y mientras tanto esa persona está luchando sola. No estoy compartiendo un pensamiento político, por favor, no se confunda. No creo en las filosofías políticas de derecha, de izquierda, no creo en la violencia, creo en el amor y en el corazón que se ha sensibilizado frente a la necesidad de los demás. Porque Dios nos manda que seamos así. Ama a tu prójimo como te amas a vos mismo. ¿Te tratás bien? Bueno, tratá bien a los demás. ¿Tratás de vivir de la mejor manera? Bueno, ayudá a los demás que vivan de la mejor manera. De esto se trata. ¿Quién puede salvar la Argentina? Habrá que descubrir un hombre pobre, sabio. Ustedes saben que Jesús se presentó en la tierra hace 2000 años como alguien sin posesiones, que no tenía, él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él mostró de esa manera que vivía el día a día de la provisión de Dios. Si bien los apóstoles recibían donaciones de algunas personas, esto está registrado en la Biblia, y tal vez con eso comían, muchas veces Jesús pasaba sin comer muchos días, y esto hacía que su palabra, que su actitud tuviera un respeto tremendo. Pero él tenía siempre la energía suficiente. Nunca hizo ostentación de riqueza porque no la tenía materialmente, pero espiritualmente ha sido el hombre que pisó esta tierra más rico que nadie. Más rico que nadie, lleno de amor en su corazón. Un amor tan grande que dice la Biblia que llegó a dar su vida para salvarnos a todos nosotros. Ese fue Jesús, un hombre pobre, podríamos decir, pero sabio, con gran sabiduría y con capacidad de enfrentar al enemigo. Y acá está la clave, ¿cuáles son los enemigos del hombre? Jesús habló de la enemistad. Los enemigos del hombre, él expresó que en los últimos tiempos serían los de su propia casa. Fíjese, ¿no? La familia es dividida. Uno quiere seguir a Jesús, imitar lo que hizo Jesús, y alguien de la familia, pero no seas tonto y te van a robar la plata. Si habré escuchado esto tantas veces, y la persona no sabe lo que se pierde cuando no permite que Dios trabaje en su corazón. Si es amigo, la verdadera riqueza es la espiritual. Y a Jesús se lo conoció por ser un hombre con autoridad espiritual. La gente se admiraba de cómo Jesús hablaba y cómo afirmaba cada verdad con autoridad, de tal manera que los que quisieron comportarse como enemigos de él, que vieron como una especie de peligro, digamos, los religiosos que tenían ciertos privilegios, veían en Jesús una amenaza para sus privilegios. No pudieron identificar el verdadero mensaje de Jesús y ellos mismos hicieron todo lo posible para condenarlo y llevarlo a la cruz, y lo lograron. Los religiosos acusaron a Jesús y llevaron a Jesús a la cruz porque lo vieron como un peligro para el estatus que la religiosidad entonces tenía. Querido amigo, lo importante es descubrir a Jesús, el hombre pobre entre comillas, porque Él es más rico que todos nosotros, porque Él es el creador de todas las cosas, pero no vino a vivir entre nosotros con una riqueza material, con ostentación alguna, sino que vino con riqueza espiritual a procurar salvar la vida de la gente, la vida tuya, la vida mía, a cambiar nuestros ideales
que a veces están equivocados, porque son muy egoístas, porque prevalece mucho la ambición a cambiar nuestros ideales por los ideales del bien común. Hay promesa detrás de todo esto de parte de Dios. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de su reino, Él promete proveernos de todas las cosas. ¿Usted sabía esto? Lo dice así, está en el Evangelio de Mateo. Buscad el reino, busquen el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual, ya está en la tierra, está instalado. Teóricamente, lo digo teóricamente porque las circunstancias parecieran que no fuera así. El reino de Dios lo maneja la Iglesia y el Espíritu Santo. O pongamos el orden al revés. Lo maneja el Espíritu Santo y la Iglesia, los hijos de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿son todos hijos de Dios o no? Ahí está la clave. Buscad ese reino espiritual que está en la tierra y su justicia. También busquemos la justicia de Dios. Ahí no cabe otra cosa que honestidad, porque cualquier acto injusto, ya sea quedarnos con lo ajeno, no decir la verdad, odiar, todo eso es un acto injusto. Buscad primeramente el reino de Dios y la justicia del reino de Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto no es promesa mía, ni de un pastor, ni de un sacerdote, es promesa de Dios. Pero la condición es buscad primero, poned primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces cabe la pregunta, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Cómo hago para estar en él? ¿Cómo hago para estar en él? Bueno, Jesús vino y cuando vino empezó a declarar, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y luego fue declarando, diciendo, el reino de Dios queda aquí entre ustedes, el Espíritu Santo viene y en el reino de Dios hay justicia, gozo y paz. Bueno, esto es lo que debe experimentar todo hijo de Dios. La iglesia debe mostrar esto. Y yo pido perdón cuando a la iglesia, pido perdón si nosotros no lo estamos haciendo. Pido perdón a Dios primero porque tendré que rendir cuenta como pastor de lo que he hecho con lo que Él me ha dado. Pero usted como hijo de Dios no escapa, no es problema solamente de líderes. Los líderes tendremos seguramente que rendir mucho más cosas que cualquier creyente o un hijo de Dios, pero el hijo de Dios también deberá rendir cuenta con lo que Dios nos dio. Querido amigo, los tiempos son difíciles, ¿verdad? Y en Argentina otra vez tenemos una oportunidad de participar del destino de Argentina, eligiendo. Pero claro, usted dirá, los que deseamos esto somos tan poquitos, los que desean aquello, y no digo lo bueno y lo malo, no me quiero referir así, pero lo que estamos eligiendo en la última, vamos a decir, en el último siglo, pareciera que siempre vamos de mal en peor, subimos, bajamos. Pareciera ser como algunos dicen que la democracia no es el sistema ideal. No, la democracia es un buen sistema, pero lo que no somos ideales somos nosotros. Porque el hombre, para practicar la verdadera democracia, tiene que sentirse iguales a los demás y no tiene que exigir ni privilegio ni nada. Si fuéramos así, nadie estaría reclamando derechos humanos de la manera exagerada que hoy se presentan derechos humanos, ahora creados no sé de dónde. Sinceramente creo que algunos derechos humanos nacieron en el infierno. No son derechos de nosotros, son derechos que aparecieron en el mundo a través de la malicia que hay en el mundo. Usted piénselo, yo lo digo con toda claridad, sin decir nada en especial, para que este programa pueda perdurar, si no, seguramente me veré en dificultades. No estoy evitando eso, pero sí quiero declarar las cosas. Piénselo bien, el mal no debe entrar en su casa, el mal no debe
guiar la mente de sus hijos. La familia tiene que permanecer firme en esta tierra. La familia tiene que ser la base de la sociedad como lo fue siempre. Y que haya familias que se han dividido y que el divorcio hoy significa el 50% de los hogares divididos. Este es el resultado de la sociedad que vivimos. No hay otra causa más importante que no practicar el amor dentro del hogar. El adulterio exageradamente hoy se practica. Usted ve películas y le invitan a ser adúltero. Usted mira, lee algo y lo invitan a practicar lo malo. Hay que filtrar todo lo que entra en casa. Hay que filtrar lo que reciben nuestros hijos. Y hay que filtrar lo que uno mismo recibe. Porque uno mismo se ve muchas veces empujado a hacer lo malo. Alguien decía, si alguien alguien se ha mejorado su vida haciendo determinada cosa, que está mal, dice, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Yo también quiero estar bien como él. Es el peor razonamiento que he escuchado. Hacer algo malo porque a otro le fue bien haciendo lo malo. Es mentira que le va bien. En algún momento haciendo lo malo, eso malo le va a caer por la cabeza. La historia habla así. Los grandes imperios hechos a base de sangre y de matanza, todos han caído. Ninguno ha perdurado. Fueron fuertes un tiempo y se impusieron y conquistaron, pero cuando quisieron acordar desaparecieron de la faz de la tierra. Lea la historia, déjese guiar por las enseñanzas de la historia, porque la historia se repite. Me duele la situación que vivimos en Argentina. Yo tengo una familia grande y doy gracias a Dios por ello. Y bendigo a mis hijos políticos, bendigo a mis nietos. Estoy muy feliz con la familia que tengo, todos siguiendo al Señor, creyendo en las cosas eternas. Y te doy testimonio, vale la pena seguir a Dios y dejarlo entrar en casa. Vale la pena trabajar con Dios. Vale la pena ocuparse en un empleo siendo disciplinado, honesto, a rajatabla. Vale la pena, aunque le vaya mejor a otros que hace mal. No tengas envidia del malo. Practica lo bueno siempre. Jesús vino a salvarte. Jesús vino a cambiar tus ideales y a darte los ideales de Dios. Yo te invito a que hoy abras tu corazón y le digas, Señor, ven a mi vida. Recuérdate Eclesiastés 9, versículo 13 hasta el final. Un hombre pobre, pero sabio, se encargó de salvar. Nadie se acordaba de él, pero él vio el peligro, se puso al frente y salvó la ciudad donde él vivía del peligro de un enemigo. Que Dios nos ayude a encontrar y a elegir hombres que tengan esta virtud, honestos, no deseosos, no ambiciosos, sino deseosos de servir a los demás. Amado Dios, te bendigo en esta noche, bendigo a los oyentes y te ruego, Señor, que esta bendita palabra que está en la Biblia llegue a cada corazón y que tus ideales sean elegidos por aquellos que están creyendo en Jesús. Amén. Esto es todo. Dentro de una semana volvemos a estar aquí. Dios le bendiga. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,